Bueno, en lo que ellos van saliendo, busque usted su Biblia, por favor. En la misma lectura que hemos tenido la última semana, el Evangelio según San Mateo, capítulo 2, versos del 9 al 12. San Mateo 2, del 9 al 12. Si ven que me limpio, es que me está sangrando el labio. Mi mujer me pegó en la mañana porque no le canté feliz aniversario. No se crean, me pegó abajo donde no se ve. Mateo capítulo 2, versos del 9 al 12. El tercer regalo que nos toca ver esta vez en esta serie que hemos tenido de los regalos de Dios. Amén. Leo la palabra, ustedes me siguen con su vista y dice: ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Dicho sea de paso, el miércoles tuvimos una muy linda exposición de estos versículos con el hermano Eddie Soto. Aquellos que no vinieron se perdieron una tremenda bendición que estuvo con nosotros el hermano Eddie Soto. Verso 10. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Padre, bendícenos ahora al escudriñar tu palabra. Señor, danos la sabiduría de lo alto para entenderla, para explicarla, para discernirla, para guardarla y para aplicarla. Perdona nuestras faltas, Señor, confesamos que hemos pecado, hemos ofendido tu nombre. Y hoy pedimos que la sangre de tu Hijo nos limpie una vez más, para ser, Padre, dignos expositores de tu palabra, de tu mensaje, y dignos oidores de la misma. Que ahora, Señor, ese espíritu tuyo abra nuestro entender, abra nuestro corazón y deposite tu voluntad en cada uno de nosotros y el entender de las cosas maravillosas que tú has creado para cada uno de nosotros. Por Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Hemos estado ya por 3 domingos analizando, viendo un poquitito esta porción en sí de la palabra, cuando aquellos hombres sabios, no son reyes magos, son sabios, hombres entendidos en astronomía, hombres entendidos en el lenguaje de las estrellas. Yo no creo en esa ciencia, pero ellos así lo veían, lo miraban, así lo entendían y así está en la palabra. Por lo tanto, tenemos el derecho de poderlo decir. Ellos dicen que eran hombres sabios que seguían una estrella. Es muy raro que alguien siga una estrella, ¿no es cierto? Porque las estrellas están completamente fuera de nuestro alcance, pero esta estrella parece ser que estaba al alcance, lo suficientemente como para poderla seguir, que alumbraba el camino por donde deberían de seguir y llegando hasta donde ellos querían llegar. Hemos analizado un poquitito eso, hemos analizado los 2 primeros regalos que le dieron a Jesús, que eran oro e incienso, que, dicho sea de paso, hemos tratado de ver un poquitito el significado de dichos regalos en la vida y ministerio de Jesús. Hoy llegamos al tercer y último regalo, que al igual que los otros 2, tiene una importancia, tiene un significado, tanto para aquel momento en la vida de Jesús, como para su ministerio 30 y tantos años después, como lo sigue teniendo 2000 y pico de años después para cada uno de nosotros. Dios, hermanos, no hace nada. Dios no hace nada sin un propósito. Todo lo que Dios hace, lo hace con un propósito. No es casualidades las que se nos presentan a nosotros. Dios prepara las cosas. Dios hace, aún aquellas cosas que no nos gustan, aún aquellas cosas que nos disgustan, aún aquellas cosas que nos duelen o que nos hacen llorar. Hermano, Dios está en control del universo.
Dios está en control de nuestras vidas. Dios está en control de nuestras familias. Dios está en control de la política. Dios está en control de los Estados Unidos de Norteamérica. Dios está en control de Cuba. Dios está en control de Centroamérica. Dios está en control de todo porque Él está en todo y por todo. Él es omnipresente. Él está en todas partes. Por lo tanto, nosotros debemos de entender y de reposar en esa verdad, en esa realidad. Cuando llegan las malas noticias, no le diga, Señor, ¿por qué? No. Sométase a la voluntad de Dios. Bíblicamente hablando, aquellos hombres que han aceptado las malas noticias y han sucumbido su voluntad ante la voluntad de Dios, al final de las cosas ha venido a ser bendición para cada uno de ellos. Por eso el apóstol Pablo nos recuerda precisamente eso. Pero a muchos nos encanta repetir ese verso, pero la importancia del verso es esta. Dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Nos ayudan a bien. No que nos van a salir todas bien, nos ayudan. Porque muchas cosas nosotros las tenemos que hacer. Nosotros tenemos que salir. Nosotros tenemos que buscar. Mucha gente espera milagros en su casa solamente. Los milagros hay que salirlos a buscar, hermanos. Los milagros hay que salirlos a buscar. Se lo pongo bíblicamente. La mujer del flujo de sangre, ella no se quedó en su casa. Oh, Jesús va a pasar cerca, entonces de aquí le voy. Ella salió de su casa a buscar su milagro. No se quedó sentada. Salió, fue y se encontró con Jesucristo. Y cuando se encontró con Jesucristo, recibió su milagro. Los milagros son para nosotros, pero hay que salirlos a buscar. Hay que movernos para poderlos recibir. A mí me fascina Isaías 1:18 cuando dice, venid luego y estemos a cuenta. Pero el verbo es, levántate, venid luego y pongámonos a cuenta. Y entonces viene la recompensa de movernos y de buscar a Dios. Porque todo el que busca a Dios lo va a encontrar. Yo me lleno los labios de decir esto de Dios no se esconde de nadie, hermano. Dios no se esconde de nadie. Vámonos al libro de Job y usted va a encontrar que el relato dice que llegaron delante de Dios todos sus hijos, entre ellos el mismo diablo. Se presentaron delante de Dios. Y el Señor está en todo. Claro, el centro del mensaje es Job. Pero el centro de tu vida es tu vida. Por lo que estás pidiendo. Cuando uno tiene una necesidad, uno no piensa en otra cosa más que en cómo satisfacer aquella necesidad. Es económica, es espiritual, es emocional, la que sea. Uno se concentra en cómo recibir bendición de aquella cosa. Por eso es que en la Escritura usted va a encontrar que Dios se concentra en los seres humanos. Y por eso toma decisiones. Y esa decisión maravillosa que estamos recordando, que Él decidió hacerse hombre y venir a nacer en el pesebre. Ahora, ¿cuál era el propósito de Dios? Venir a buscar y a salvar lo que estaba perdido. No vino a pasar una vacación de 33 años. Vino a buscarnos a nosotros. No vino a tener un buen tiempo. Si usted estudia la vida de Jesucristo, se va a dar cuenta que no fue un buen tiempo. No tenía lugar ni donde dormir. Hello. No le dice, los pajaritos tienen donde dormir, las zorras tienen guaridas donde guardar. ¿Y el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza? Siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores. No tenía donde un techo que lo cobijara. Si usted se fija, siempre andaba en casa ajena. Pobre Pedro se fue a meter a la casa de Pedro y hasta chimenea gratis le hicieron. Porque abrieron un hueco en su techo para bajarle al enfermo. Mire usted. Pero Jesús, Dios mismo, no hace nada, hermanos, sin tener un propósito definido por lo que Él quiere obrar, por lo que Él quiere hacer aquellas cosas. Dios se mueve de formas estratégicas. Dios es, wow, por eso le llamamos que Él es el capitán. Porque Él sabe los movimientos, Él sabe cómo atacar, cómo defender.
Él sabe cuándo hablar y cuándo callar. Por eso nos da el ejemplo a nosotros en el libro de Eclesiastés, cuando nos enseña que hay tiempo para todo. Hay tiempo para gritar y tiempo para callar, tiempo de abrazar para los novios, ¿verdad? Y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de reír y tiempo de llorar. Tiempo de tener en abundancia y tiempo de aguantar hambre. Hey. No lo dice Pablo, para todo estoy preparado, dice Pablo, tanto para vivir en abundancia como para no tener ni para comer. Pero para eso estoy preparado. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y eso que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, eso incluye hasta aguantar hambre. Todo es todo. Todo es todo. Cuando hablamos de estas cosas, hermanos, los pequeños grandes ejemplos que tenemos en la Escritura, cómo Dios prepara las cosas, cómo Dios prepara los acontecimientos, cómo Dios prepara las personas, cómo Dios prepara ciertos lugares estratégicamente hablando. Hay un hombre que tiene un libro muy apócrifo y dice, negando la existencia de Dios, negando la sabiduría de Dios, negando el mover de Dios, dice, ¿cómo es posible que un Dios tan grande como que dicen los judíos o el pueblo cristiano tener, dice él en su libro, cómo es posible que este Dios tan grande como ellos dicen, haya decidido mandar a su hijo en primer lugar a nacer en un establo apestoso, dice él? ¿Cómo es posible que lo haya mandado a un lugar tan insignificante como Belén? ¿Cómo es que lo haya mandado en un momento donde nadie le iba a prestar atención? Porque todo el mundo andaba ocupado en sus propios líos, en su propio correr. ¿Cómo es que ese Dios tan grande iba a mandar a su hijo a ese lugar tan insignificante? Y otro le contesta, un teólogo le contesta y le dice, el ignorante eres tú. Dios es súper estratega. De Israel, ¿cuántos han visto el mapa donde está Israel? Usted abarca 3 continentes. En Israel le llaman la media luna fértil. La media luna fértil. ¿Qué significa? Que en medio del desierto hay esa media luna, en forma de media luna, donde florece todo. Las mejores rosas del mundo vienen de Israel. Las mejores uvas del mundo vienen de Israel. Las mejores manzanas del mundo vienen de Israel. Puedo seguir la lista. Pero ese lugarcito era tan estratega para haber nacido ahí Jesucristo, que de ahí podía abarcar todos los continentes. Era parte de un imperio, el imperio romano. Y si usted recuerda aquel viejo dicho que todos los caminos conducen a Roma. ¿Por qué? Porque era el imperio. Era el imperio donde el sol nunca se pone. Era tan grande que cuando oscurecía aquí, amanecía aquí. Cuando oscurecía aquí, estaba amaneciendo aquí. Así que nunca se ponía el sol sobre el imperio romano. Y este muchachito se atreve a decir que Dios la regó, pues, en pocas palabras, al haber mandado a Jesús a nacer ahí. Mire usted, lo mandó a nacer en medio de la creación. Ahí nació. Todo Dios lo hace con un propósito. El libro de los Salmos, ¿a cuánto le gusta el libro de los Salmos? A todos nos gusta el libro de los Salmos. Las cosas lindas que están escritas. Hay muchos salmos, lo que llamamos en una serie de salmos, comenzando desde el salmo número 2 hasta el 150, atravesamos ciertos salmos que son llamados los salmos mesiánicos. Son salmos preparados para Jesucristo, directamente. Salmo 22, por ejemplo, refleja el momento en que Cristo está colgado en la cruz del Calvario y dice, tengo sed. El Salmo 22 ya lo había dicho, tengo sed de justicia. Pero ya está escrito. Salmo 88 nos recuerda la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Has alejado de mí mis amigos, mis conocidos. Todo el mundo dice el Evangelio que miraba lo que acontecía de lejos. Entonces, para darles un ejemplo de cómo las cosas Dios las prepara de tal forma que llegado el momento puedan servir para dar ejemplo y para que el pueblo reconociera al Mesías que él había enviado. Pero el pueblo no lo reconoce. Por eso es que es tan importante entender a Pablo, porque Pablo sí entiende que Jesucristo es el Mesías. Porque toda la Escritura apunta hacia Jesucristo, a nadie más. Toda la Escritura apunta hacia el Cristo maravilloso que nosotros adoramos. Todo. Por eso Pablo lo agarra, lo trata de explicar. Si ustedes se fijan en la vida de Pablo, cada vez que Pablo llegaba a cualquier pueblo que llegara,
No se iba al Holiday Inn, no se iba al Hyatt, se iba a meter a la sinagoga de los judíos a demostrarles con las escrituras, dice la misma palabra, que Jesucristo era el Señor, que Jesucristo es el Mesías. ¿Por qué le digo todo esto? Para que vayamos entendiendo un poquitito esos regalos que en ese momento pudieron significar nada para aquella persona en ese momentito. Pero llegado el momento en la vida de Cristo, en el momento de su ministerio, esos regalos simbolizaban, significaban algo. Y se los estaban dando porque iban a ser una representación de lo que iba a ser la vida de Jesucristo. No sé si me estoy dando a entender, hermanos. O tienen sueño, o yo estoy ronco. La mirra. Mirrabos, dicen allá en mi pueblo. Pero es otra historia. La mirra es una planta muy común, especialmente en los tiempos del Antiguo Testamento. Es un árbol, es una planta que se da mucho en la India, en el Medio Oriente, en todos esos lugares es muy, muy, muy común. En el Antiguo Testamento, como en el Viejo Egipto, se utilizaba la mirra con distintos fines, especialmente dos fines que la mirra ha tenido siempre y los tiene hasta el día de hoy, usted lo puede buscar después si usted quiere. Uno de esos fines era medicinal. La mirra siempre tiene, y lo tenemos en muchas de nuestras medicinas, contiene cierto material llamado mirra. Y por el otro lado era usado como perfume. También nuestros desodorantes y nuestros perfumes contienen cierta cantidad de mirra. Así que en el momento en el que a Jesucristo le presentan la mirra, están reconociendo que Él es la medicina del mundo, la medicina que el pecado necesita, y es el único que trae olor a nuestra vida, hermano, porque de lo contrario el pecado nos hace apestar a nosotros. Y se lo puedo comprar con otras cosas, pero no quiero ofender a nadie. Pero el pecado apesta. El pecado apesta. Y el que lo practica apesta. Por mucho que se bañe. Por mucha mirra que se eche encima. El pecado apesta. Por eso es que cuando se huele pecado, usualmente, hermanos, y perdónenme que lo diga así, pero usualmente cuando alguien vive en cierto pecado definitivo, que sabe que está en pecado, que sabe que está viviendo en pecado y que no quiere corregirse, lo que sucede es que todos comienzan a alejarse de él porque tu vida comienza a apestar. Tu vida apesta. Y aquellos que hemos sido bañados en la sangre de Jesús, que hemos sido quitados nuestro pecado por la sangre de Jesús, hermanos, reconocemos y quizás muchas veces no sabemos, pero sentimos el mal olor. Explico algo rapidito. La Biblia tiene dos aspectos importantes. Uno es el aspecto material. La Biblia habla de cosas humanas y la Biblia habla de cosas extranaturales, sobrenaturales de Dios. Habla del alma, habla del espíritu, habla de las cosas sobrenaturales de Dios. Pero ambas cosas forman la Biblia. Nosotros tenemos vida natural y vida espiritual. La vida natural, nos movemos como cualquier otra persona, comemos como cualquier otra persona, algunos más que otros, pero es otra historia, pero estamos en el mundo natural. En la vida espiritual nos movemos de distintas formas. La vida natural es fácil de ver. Hay veces que uno se abstiene de decir muchas cosas, pero en la vida natural, la bendición de Dios no solo se mira por el carro que uno maneja, o por la casa que uno tiene, o por el trabajo que uno desempeña, o por los títulos que uno pueda tener. Esa no es la medida que Dios usa para medirnos a nosotros. Más sin embargo, nosotros podemos ver, podemos observar las cosas que no esperes lo mismo de una persona que se ha preparado durante su vida para confrontar la vida de aquel que confronta la vida sin preparación. ¿Me doy a entender, hermanos? A veces se la pongo fácil. Estos doctores son unos ladrones. Estos abogados son unos ladrones. ¿Cómo les roban a uno? Para eso estudiaron, hermano. Dígame una cosa. ¿Qué haríamos sin médicos?
vaya a una corte sin abogado y después me cuenta cómo le va. Ahí cuando le lleve su chocolatito, ahí cuando esté encerrado, ¿verdad? Son unos ladrones. Para eso estudiaron. Para presentarnos y para cobrarnos y para... Hermano, $140 la hora, $380 la hora es lo que un abogado más o menos cobra. ¿No es cierto, hermano Cueva? Más o menos el salario de un abogado, y dependiendo del caso y dependiendo la clase de leyes que el abogado practique. De igual forma el médico. Tenemos los médicos generales y tenemos los especialistas. ¿No le ha pasado a usted que cuando usted va con el médico y le dice, yo no entiendo, estoy mando con un especialista? Pero ¿qué es lo que sucede? Tengo que esperar que la aseguranza me autorice mandarte con el especialista, porque el especialista cobra el doble de lo que yo cobro. No me están entendiendo, ¿verdad? Dios nos prepara. Dios quiere que nos preparemos para que las cosas en la vida sean mejor. Mire, la mirra es tan importante. Le leo un pasaje bíblico para que usted pueda entender esto. Éxodo 30 dice, habló más Jehová a Moisés diciendo, tomarás especias finas, de mirra excelente 500 ciclos, y de canela aromática la mitad de esto es 250, de cálamo aromático 250, de casia 500 según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas un hin. Y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Mire para lo que servía. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios y la fuente de su base. Así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocar en ellos será santificado. La mirra era el aspecto importante del aceite que el pueblo fabricaba para ungir las cosas consagradas a Dios. ¿Me doy a entender? Bueno, yo no, la Biblia. La mirra era el elemento esencial para que aquel aceite cobrara cierto poder espiritual, para poder ungir aquellas cosas que iban a ser usadas para la consagración de las cosas que alaban el nombre de Dios, que se usan para el servicio de Dios. Por lo tanto, hermano, hermana, nada más sagrado que el cuerpo de Cristo, que fue preparado para la unción y para que Él entregara su cuerpo por ti y por mí para remisión de nuestros pecados. Por eso le entregan la mirra, la preparación de lo que va a ser el día de mañana, el ungüento que va a venir. Y usted sabe una cosa que quizás lo he dicho en otras ocasiones, pero se lo repito esta vez. Le entregan la mirra, aquello que es usado para el ungüento, para poder usarse como un bálsamo, como un perfume que podía ser usado en los cuerpos cuando eran enterrados. Usted sabe que la única vez que Cristo fue ungido con perfume para su sepultura, porque Él mismo lo dice, es cuando entra en aquella casa y aquella prostituta viene y derrama el frasco de perfume sobre sus pies. Y todo mundo comienza, ¿qué le pasa a esta? Semejante, miren lo que está haciendo. Y el dueño de la casa dijo, si este fuera profeta, no hubiera permitido eso. Si este fuera profeta, se diera cuenta la clase de mujer que le está tocando. Y Jesucristo los voltea a ver a todos y les dice, déjenla, para mi sepultura me está preparando. Y es la única vez en la Escritura que el cuerpo de Cristo es preparado para la sepultura. Porque cuando las mujeres se levantaron el domingo por la mañana para ir a ungir el cuerpo de Jesús, bendito sea su nombre, ya no estaba ahí. Ya no estaba ahí. Llegaron con el perfume, llegaron con la mirra, y cuando llegaron, surprise, he's alive, está vivo.
Ya no estaba ahí. Por eso la importancia. Te vamos a dar oro porque lo vas a usar para moverte. Lo vas a usar en el momento indicado de la historia. Cuando el rey Herodes quiera matar a todos, con esto te vas a salvar. Te van a dar incienso porque eso es las oraciones que se levantan delante de Dios, porque todo lo que pedimos ahora lo pedimos en el nombre de Jesús. Y te vamos a dar la mirra, que va a simbolizar, que va a significar aquellas cosas que están siendo preparadas para tu muerte, pero en la muerte de Jesús nosotros hemos encontrado vida y vida en abundancia, dice la palabra. Así que los 3 regalos que el Señor nos da por anticipado es para que nosotros entendamos ciertas porciones de la Escritura, y quiero ir terminando con esta. Hay un libro en el Antiguo Testamento que a muchos de ustedes no les gusta leer. 2 personas aquí en la iglesia me lo han dicho. Se me hace muy pornográfico. Aquí me lo han dicho. Cantar de los Cantares. No. No sabría cómo trasladar el lenguaje a nuestra época moderna, porque se imagina usted un novio diciéndole a la novia: a la yegua del carro de Faraón te he comparado, mamacita. Así dice, así dice. ¿Y se imagina usted diciéndole eso a su novia? Le mete su cachetada, le digo yegua. Pero él le dice a ella: a la yegua del carro del Faraón te he comparado. Y ella se halaga, aunque le digan yegua, ¿no? Pero tiene su explicación, desde luego, ¿no? No habían yeguas más hermosas que las que usaba el rey, más adornadas, más elegantes. ¿Te ha visto esos caballos que saca la Budweiser, ¿no? Que son uno de los mejores caballos que hay? ¿Te sabe, paréntesis, que por desgracia de nosotros los mejores comerciales que existen en la televisión son los de cerveza? Man, son los mejores. Gastan millones de dólares en hacer un comercial de cerveza. Imagínese usted. ¿Y quién lo paga? El montón que andan crudos ahorita. ¿Ellos lo pagan? ¿Quién más? Yo no. Un tiempo les di de tragar, o ya no. No. Bueno, de vez en cuando. No, cuando habla de la mirra, el cantar de los cantares, capítulo 1 dice: mi amado es para mí un manojito de mirra que reposa entre mis pechos. Mira lo que lo compara. Dice: mi amado. No es un ramo de zacate. Es un ramito de mirra. ¿Por qué? Porque la mirra encerraba el olor, el ungüento y lo que era preparado para ser ungido para el servicio de Dios. Y si alguien ha sido ungido para el servicio de Dios, mis amados hermanos, esa es la iglesia de Jesucristo. Porque después de Cristo queda la iglesia para seguir haciendo la obra que Cristo ha determinado que nosotros sigamos haciendo. Por eso en estos días que celebramos el regalo de Dios para la humanidad, no olvidemos que todas aquellas cosas que Dios prepara, las prepara para nuestro beneficio, dice su misma palabra, para que nosotros recibamos, para que nosotros crezcamos y para que nosotros sirvamos de mejor manera al Señor. Dicho esto, hermano pastor, venga aquí conmigo, por favor. Hermano Sotolongo, venga aquí conmigo, por favor. Hermanos diáconos, vengan aquí conmigo, por favor. Pastor Colón, ¿cuántos años tiene usted sirviéndole al Señor? Alrededor de 60 años. 60. Hermano Sotolongo, ¿cuántos años ha servido usted al Señor? 70. 70. ¿60 y 70?
130. Yo tengo unos 32 años sirviéndole al Señor. ¿Cuántos son? Aquí tenemos, ¿cuántos años? 162 años de experiencia pastoral. Imagínese usted, aparte del diaconado, con tantos años sirviéndole al Señor, le aseguro que aquí hay más de 250 años de experiencia de servicio a Dios. Más de 250 años. Con esos 250 años, más los que usted tiene sirviéndole al Señor, quiero que unamos nuestra fe. Y vamos a orar. Y vamos a ungir. Arely, ven para acá. Si tuvieras fe, como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Eso lo dice la palabra. Si hemos visto milagros anteriormente, confiemos en que veremos uno más. Antes de que el año termine, uno más. Arely necesita de nuestra oración. Arely necesita que su iglesia sigamos orando por ella. Quiero pedirle a los pastores que pongan su mano. Los pastores, permítame. Únjanmela, por favor. No se preocupe, su nuero le manda a lavar el traje después. Iglesia, oramos juntos. Padre, en el nombre de Jesús, llegamos al final, Señor, de este culto, reconociendo que tú has sido nuestra prosperidad, que tú escuchas nuestras oraciones y que tú eres quien ha traído olor y sanidad a nuestra vida. Los 3 regalos que llevaron aquellos hombres sabios delante de ti, que tú los has transmitido a tu pueblo, a tu iglesia. Hoy, Señor, tomamos la autoridad de tu palabra, tomamos las promesas que tenemos en tu palabra, tomamos el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, y pedimos en esta hora un milagro en la vida de Arely. En el nombre de Jesús, pedimos sanidad divina en el cuerpo de Arely. Pedimos sanidad divina, Señor, en su casa. Pedimos tu palabra en su corazón, que explote, que reviente y que traiga la bendición que en esta hora estamos proclamando, pidiendo, Señor, suplicándote a ti en el nombre de Jesús. Padre, como iglesia, creemos que tú lo puedes hacer. Declaramos que tú lo puedes hacer. Tú eres el mismo, tu palabra no cambia, tu poder no ha menguado, tu amor no ha menguado, y nosotros lo declaramos en fe en esta hora y pedimos, Padre eterno, en ese nombre que es sobre todo nombre, que huya la enfermedad, que huya aquellas cosas que están dañando el cuerpo de Arely, Señor, y que en esta hora ella reciba en el nombre de Jesús la sanidad que estamos declarando, que estamos clamando en esta hora. Señor, como pueblo tuyo, confiamos en ti, creemos a tu palabra. Tu promesa es que si creemos en ti, aún echaremos fuera demonios y tocaremos a los enfermos serán sanados, dice tu palabra. Por eso en esta hora, en el nombre de Jesús, te lo pedimos, te lo suplicamos y lo declaramos en fe, para la gloria de tu nombre, para la gloria de tu nombre. Nadie más se gloria más que tú, Señor. Toca a Arely, sana su casa, sana su cuerpo, sana sus finanzas, sana todo lo que tengas que sanar en ella, para que tu nombre, Jesús, siga siendo glorificado en este lugar. Es en el nombre glorioso, es en el nombre poderoso, es en el nombre que es sobre todo nombre que pedimos y esperamos recibir estas cosas. Amén, amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, porque vamos a recibir ese milagro en el nombre de Jesús. Vamos a recibir ese milagro en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Grupo, pase rapidito.